Antes de empezar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal de cuentos diarios interminables? Muchas gracias. En nuestro aniversario de bodas llevé nuestro viejo y desgastado certificado de matrimonio a la oficina de asuntos civiles para obtener un reemplazo, pero el empleado lo miró sorprendido y dijo, «Este certificado es falso. Según los registros, usted no está casado. No hay constancia de un registro de matrimonio». Me quedé congelado. Eso no puede ser. Mi marido, David Armstrong, y yo estuvimos casados durante 50 años. Luego sacó el archivo. De hecho, David Armstrong estaba registrado como casado, pero su esposa figuraba como Emily Shaw. Emily Shaw era la cuñada viuda de David, que había servido durante años como médica militar y se trasladaba constantemente con el ejército. Temblando, corrí a casa para enfrentar a David, esperando que lo negara, pero no lo hizo. «¿No he hecho ya bastante por ti en esta vida?», pregunté temblando. Me miró con fría indiferencia. «Emily es mi verdadero amor. Solo quería casarme con ella y tener hijos con ella». Incluso nuestro hijo intentó consolarme diciéndome, «Papá simplemente no quería molestar a los abuelos, así que lo mantuvo en secreto todos estos años». «Ya no eres joven, ¿qué más quieres?». Fue entonces cuando la verdad me golpeó. El niño que crié con todo mi corazón ni siquiera era mío. Hace años, Emily y yo dimos a luz al mismo tiempo, y David intercambió a nuestros bebés para que el hijo de Emily pudiera ser criado por alguien con más educación, yo. A mi propio hijo biológico lo ahogó en el momento en que nació. La parte más cruel es que realmente crié al hijo de Emily como si fuera mío. Lo envié a Harvard y le dediqué mi vida. Al final, cuando descubrí todo, me sentí tan abrumado por la rabia y la angustia que me desmayé. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en trabajo de parto, el mismo día en que di a luz. El dolor era tan familiar. Una dura luz blanca de hospital brillaba sobre mí. David estaba de pie junto a mi cama sosteniendo a un recién nacido y sonriendo suavemente. «Mira qué lindo es nuestro bebé». Miré alrededor de la habitación. Luego vi el rostro mucho más joven de David y me di cuenta con sorpresa de que había renacido el día del nacimiento de mi hijo, el mismo día que David asesinó a mi verdadero hijo. El pánico se apoderó de mí, ignorando el dolor después del parto. Extendí mis brazos. «Dámelo ahora». Sorprendido, David me entregó al bebé. Inmediatamente retiré la manta y abrí sus pantaloncitos. Allí estaba. Una marca de nacimiento redonda e inmadura en su trasero. La sangre me subió a la cabeza. Este era el hijo ilegítimo de David y Emily, el mismo chico ingrato que crié en mi última vida, y David todavía estaba tratando de engañarme. Manteniendo un tono desenfadado, dijo, «Dicen que los bebés con marcas de nacimiento tienen suerte. Nuestro hijo sin duda tendrá una vida próspera y llena de éxitos». Solté una risa fría. Claro, porque sería una tonta criándolo, trabajaría hasta el cansancio, lo dejaría todo, lo mandaría a Harvard, y al final me diría que dejara de preocuparme por la aventura de papá y la tía Emily. Pensando en todo eso, lo único que quería era separarlos a los tres. Pero primero tenía que encontrar a mi verdadero hijo. Reprimiendo mi furia, le pregunté a David, ¿cómo está Emily? ¿Y qué pasa con su bebé? El rostro de David se crispó. «Ella está bien. Dio a luz a un niño. Cuida de nuestro bebé. Iré a verla». Se levantó y se fue rápidamente. Lo vi marcharse, luego llamé a una enfermera y le susurré algunas instrucciones. Unos minutos después llevé al bebé a la habitación de Emily. Tanto ella como David habían sido llamados por la enfermera, y allí, tendido descuidadamente en la cama del hospital, estaba mi verdadero hijo. Su respiración era débil, casi desaparecía. No lo dudé. Cambié a los bebés de inmediato. Sosteniendo el pequeño y frágil cuerpo en mis brazos, sentí lágrimas en los ojos. Aunque era la primera vez que lo veía, lo podía sentir en los huesos. Este era mi verdadero hijo. En mi vida anterior, David se fue alegando que se dirigía a su puesto militar y se llevó a Emily con él bajo la excusa de que ella era médica militar. Vivieron una vida despreocupada a miles de kilómetros de distancia. Cuando se quedaron sin dinero, vinieron a mí.
cuando extrañaban a su hijo, venían a visitarlo. Y yo, engañado todo el tiempo, me aferré a un certificado de matrimonio falso y crié al hijo de esas dos personas sin corazón. Me esforcé toda mi vida pensando que le estaba dando a mi hijo lo mejor, y ellos lo cosecharon todo, un hijo perfecto, aceptado en Harvard, entregado en bandeja de plata. Pero esta vez juro que les haré pagar. Arruinaré sus vidas y les haré sufrir las consecuencias de su traición. No mucho después de regresar a la habitación del hospital, David y Emily entraron juntos. En el momento en que Emily cruzó la puerta, sus ojos se posaron en el bebé en mis brazos. Sonrió con alegría. Dios mío, esta pequeña es tan perfecta, tan regordeta y hermosa. Se nota que va a ser inteligente. Cuando notó la manta de algodón en la que lo había envuelto, frunció el ceño y corrió hacia mí. ¿Por qué utilizas algodón? Podría irritar su piel. Utiliza estos en su lugar. Sacó un paquete de ropa de bebé, toda hecha de seda fina y telas suaves. Luego se inclinó, claramente ansiosa por tomar al bebé de mis brazos. Me aparté y mi tono fue frío. Él es mi hijo. Yo me encargaré de él. Al no poder poner sus manos sobre el bebé, la sonrisa de Emily vaciló un momento antes de obligarse a reaparecer. Eres un graduado universitario después de todo. Estoy segura de que lo criarás bien y lo ayudarás a convertirse en alguien grande. Miró al bebé con ojos llenos de cariño, como si realmente fuera suyo. Esa demostración forzada de amor maternal me revolvió el estómago. Entonces David habló con voz suave, ahora que el bebé está aquí, debemos elegir un nombre. ¿Qué tal Simon Armstrong? Antes de dar a luz, David me había sugerido varios nombres para elegir, pero siempre había preferido Simón. Más tarde me enteré de que todos esos nombres habían sido elegidos de antemano por él y Emily. A él le gustaban porque a ella le gustaban. Rechacé el nombre en el acto. No, su nombre será Caleb Armstrong. El rostro de David se oscureció. ¿No quedamos en los nombres que te di? Simón suena tan elegante. Le di una risa fría y sostuve al bebé ligeramente hacia afuera. Entonces, ¿por qué no lo crías tú mismo? ¿Qué? ¿Aún tienes esperanza? Pondré todo mi corazón en criar a este niño. Se quedó callado inmediatamente. Emily no parecía contenta, su voz se volvió extrañamente aguda. Ya que tú mismo le pusiste ese nombre, espero que lo trates bien. Quiero verlo triunfar, hacerte sentir orgulloso y traer gloria a la familia. Respondí con frialdad, no tienes por qué preocuparte, Emily. Deberías concentrarte en cuidar de tu propio hijo. Al mencionar a su hijo frunció los labios con disgusto, incapaz de ocultar su irritación. ¿Mío? No es más que mala suerte. No lo soporto. Solo mirarlo me hace miserable. El bebé había nacido hacía menos de un día y ella ya expresaba odio. ¡Qué desgracia!, murmuró. Todo mi cuerpo se enfrió y el sudor me brotó en las palmas de las manos. Si hubiera tardado un poquito más, no habría recuperado a mi hijo. Pero lo que más me estremeció fue cómo David y Emily hablaban del niño que acababan de dejar morir. Sus rostros no mostraban nada más que indiferencia. No pude evitar preguntarme, ¿de verdad se ha ido? Los ojos de David brillaron con desdén y su tono era seguro. Claro, los recién nacidos son frágiles. Probablemente se atragantó o se asfixió. No es algo raro. Hizo una pausa y luego añadió suavemente, deberías cuidar mejor de Caleb. Ahora es la única esperanza de la familia. Emily no discutió con él, de hecho, a ella no le importaba en absoluto. Sus ojos nunca se apartaron de mi bebé. Ese pequeño bastardo nunca podría compararse con el verdadero hijo de David. Qué bien, dijo sin la menor vergüenza. Bajé la mirada, con una amarga burla creciendo en mi pecho. Solía pensar que Emily simplemente estaba desconsolada por haber perdido a su marido y a su hijo, y que por eso había volcado todo su amor en mi hijo. Ahora sabía la verdad y todo tenía sentido. Conteniendo las ganas de vomitar, les di unas palabras frías y los despedí. Luego fui a la morgue. Efectivamente, el bebé de Emily estaba allí. Lo miré con atención para confirmar que era el niño que habían ahogado con sus propias manos.
De vuelta a la habitación del hospital, tomé a propósito el pasillo más tranquilo y, sin querer, me topé con David y Emily, enredados en un rincón, besándose apasionadamente. Emily se aferró a David, jadeando y sin aliento. David, por fin nos libramos de esa pequeña maldición hoy. No te sentirás culpable, ¿verdad? Después de todo, era tu hijo. Los ojos de David estaban llenos de ternura. Sin dudarlo, respondió, claro que no. El único hijo que me importa es el que diste a luz. La que tenía era solo una niñata inútil, añadió con una sonrisa de suficiencia. Aún así, ha demostrado ser útil. Lo suficientemente inteligente como para criar a nuestro hijo sin sospechar nada. Y una vez que estemos destinados en la base, no habrá nadie que interfiera. ¿No es eso lo que siempre has querido? Emily se sonrojó juguetonamente, dándole un puñetazo en el pecho. ¡Ay, qué sinvergüenza! Me quedé paralizada, con el estómago revuelto por las náuseas, aprovechando que estaban enredados. Agarré un ladrillo cercano y se lo lancé con todas mis fuerzas. Luego me di la vuelta y eché a correr. Detrás de mí, los dos estaban asustados y en pánico, pero no se atrevieron a gritar ni a montar una escena. Se pusieron a correr, aturdidos, mientras yo ya había vuelto al salón principal. Pedí prestado el teléfono fijo a una enfermera y llamé a mi supervisor en el acto para solicitar un traslado. Formé parte de la primera clase de estudiantes después del examen nacional de ingreso a la universidad. Reanudé mi trabajo. Entré a la universidad y, tras graduarme, me casé con David Armstrong. Por su culpa, renuncié a innumerables oportunidades. Incluso cuando mi supervisor me animó a seguir una carrera prometedora en el norte, me negué porque estaba embarazada. Pero ya no iba a dejar que me tuvieran atrapada. Aunque tuviera que llevarme a mi hijo, me iría de allí. Tras ser dada de baja y volver a casa, lo primero que hice fue buscar nuestro certificado de matrimonio. David, al ser comandante de batallón, debió de haber encontrado la forma de falsificarlo. Parecía casi idéntico a uno real, pero había registrado en secreto un matrimonio legal con Emily en la oficina de asuntos civiles. Fue patético. Me aferré a ese certificado falso como si fuera un tesoro, guardándolo a salvo durante 50 años. Furiosa, lo partí por la mitad. Menos mal que era falso. Cuando me vaya dentro de un mes, ni siquiera tendré que pensar en cómo divorciarme. Mientras Emily y yo estábamos en el parto, ella se pasaba el día en cama como una reina. Le llevaban comida y ropa sin que ella moviera un dedo. David la alimentaba él mismo. A veces, cuando se pasaba de la raya y temía que levantara sospechas, se volvía hacia mí y decía, Emily perdió a su bebé. Ella es emocionalmente frágil. Eres la única persona con la que puedo contar ahora. No dije nada. Él actuó como si no me viera cuidando a nuestro bebé día y noche. Nunca me preguntó si estaba cansada. Cada noche, cuando el bebé lloraba, David se enojaba y decía que se cambiaba de habitación para dormir un poco. Sin pensarlo 2 veces, se escabullía a la habitación de Emily. A la mañana siguiente, Emily se tapaba la boca y reía, eres increíble, cuñada. Tienes unas ojeras muy oscuras. ¿No pegaste ojo anoche, eh? Su tono era petulante y lleno de alegría. No tenía ni idea de que ya me estaba preparando discretamente para mi partida. Empecé a empacar poco a poco a sus espaldas. David estaba tan absorto en su propio mundo que no se dio cuenta de nada hasta una noche. Entró con un sobre en la mano, con expresión sombría. Mía, ¿qué es esto? El sobre tenía letras en negrita. Era la orden de traslado de mi supervisor. Mantuve la calma, se lo quité y lo arrojé a la chimenea con indiferencia. Sabes, mis supervisores intentaron transferirme más de una vez, pero con un recién nacido, ¿cómo iba a dejarte a ti también? Es solo una formalidad. Ya lo he rechazado. Sabía exactamente lo que a David le gustaba oír. La carta de traslado, ahora sin sentido, ardía silenciosamente en las llamas. Su expresión se relajó. Eso es bueno. Una mujer casada debería estar en casa criando a su hijo. Eres muy inteligente. Perfecta para educar a nuestro hijo. Luego,
como para cambiar de tema, añadió, el bebé tiene casi un mes. Estoy planeando un banquete para celebrar. Después de todo, es el único heredero de nuestra familia. Sonreí y asentí con facilidad. Suena perfecto. Cuanta más gente, mejor. El tiempo pasó volando y pronto llegó el día de la celebración del mes. Fiel a su palabra, David había hecho todo lo posible. Reservó todo el salón de banquetes del restaurante Gourin e invitó a oficiales de alto rango, colegas y a todos los amigos y familiares imaginables. Estaba tan orgulloso que no podía dejar de sonreír, recibiendo a los invitados con un elegante traje a medida. Emily estaba de pie a su lado con un elegante vestido occidental. Parecían más pareja que nunca. Cuando la celebración llegó a su punto álgido, David levantó su copa para brindar. Se volvió hacia mí con una mirada de profundo afecto. Mía, gracias por darme un hijo. Pero soy soldado. Tengo responsabilidades. Pronto iré a la base, así que cuento contigo para que lo críes bien. Creo que lo convertirás en alguien excepcional. La sonrisa de Emily era radiante. También soy militar, así que iré con David. No te preocupes, cuñada. Yo lo cuidaré bien. Tú concéntrate en criar al niño en casa, dijo Emily con una sonrisa radiante. La gente que nos rodeaba los elogiaba uno tras otro, llamándolos nobles y desinteresados, dispuestos a sacrificar a la familia por el bien del país. No pude evitar apretar los puños. David parecía haber olvidado por completo cómo una vez me presionó para que abandonara mi carrera para quedarme en casa y ocuparme de las tareas del hogar. Ahora miraban al niño con tanto cariño, tan sincero y lleno de amor. Los oficiales estaban aún más contentos. Uno de los altos funcionarios dijo con cariño, incluso la camarada Emily trata a este niño como si fuera suyo. Es evidente que su familia se lleva muy bien. Tengo confianza en confiarte esta misión, David. David sonreía de orgullo y su sonrisa se extendía casi de oreja a oreja. Los familiares se turnaron para sostener al bebé, admirando su dulce sonrisa. Uno de ellos me miró y se rió entre dientes. Mía, se parece mucho a ti. De grande será un jovencito muy guapo. Emily, al oír esto, se estiró y fulminó con la mirada al pariente. Inmediatamente, agarró al bebé y dijo con brusquedad, los niños deberían parecerse a sus padres. Está claro que se parece a David. Son prácticamente iguales. El pariente me miró con incomodidad, pero yo simplemente sonreí y no dije nada. Era evidente que Emily quería pasar un rato más con el bebé antes de irse, pero apenas lo abrazó unos minutos cuando, de repente, empezó a llorar desconsoladamente en su cara. Sobresaltada, soltó un grito. El pañal se le había escapado, dejando una mancha húmeda en la manta. Un pariente se acercó rápidamente y le habló con cariño, «Ay, parece que se hizo pis. Déjame ayudarte a cambiarlo». Emily podía sentir cariño por el niño, pero claramente no tenía intención de asumir la responsabilidad. De lo contrario, no me lo habría dejado para que lo criara. Arrugó la nariz, lo entregó con disgusto y observó desde un lado cómo el pariente comenzaba a cambiar el pañal. Pero en cuanto le quitaron la ropa, palideció por completo. Un grito agudo escapó de sus labios. David se acercó frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Emily se quedó paralizada, mirando la piel expuesta del bebé. Le temblaba la voz. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene la marca de nacimiento? Otros aún no habían procesado lo que quería decir, pero el rostro de David se desmoronó de inmediato. Agarró al bebé y comenzó a revisarlo frenéticamente. En todo el último mes, ninguno de los dos se había molestado en cuidarlo de verdad. Era la primera vez que veían la piel bajo su ropa. Lo voltearon una y otra vez, buscando desesperadamente. El bebé, irritado por el trato brusco, arrugó la nariz y empecé a llorar de nuevo. Aproveché el momento para dar un paso al frente, con un tono urgente y regañón. ¿Qué crees que estás haciendo? Devuélveme a mi hijo. Emily se quedó clavada en el sitio. Al oír mi voz, giró la cabeza de golpe y se abalanzó sobre mí, chillando, Mía, fuiste tú, ¿verdad? ¿Tú hiciste esto? ¿Dónde está mi bebé?
La aparté con un brazo y volví a abrazar a mi hijo con fuerza contra mi pecho. Mi voz era gélida. ¿De qué hablas, Emily? No entiendo ni una palabra. Este es mi hijo, ¿acaso tu hijo no nació muerto? Su rostro se contrajo y arañó el aire como una loca. No, eso no está bien. Los cambiaste. Me robaste a mi bebé. Devuélvemelo. Sus palabras eran confusas, presas del pánico. Su expresión se contorsionó de horror y rabia, como si se estuviera destrozando por dentro. Al segundo siguiente, la miré fijamente. Las comisuras de mis labios se curvaron lentamente en una fría sonrisa. Este es mi hijo, Caleb Armstrong. ¿Cómo es posible que sea tuyo, y la marca de nacimiento, no era algo que tenía tu pobre bebé? El mío no. Dejé escapar un largo suspiro y saqué un pequeño fajo de fotografías. Incluso le pedí al hospital que le tomaran fotos a tu hijo. No quisiste pagar el funeral, así que cubrí los gastos. Sé que estás desconsolada, pero eso no significa que puedas fingir que mi hijo es tuyo. En la foto en blanco y negro estaba el cuerpo sin vida del bebé que ellos mismos habían ahogado. Se podía ver una marca de nacimiento clara y distintiva en su piel. Emily temblaba de pies a cabeza, negándose a afrontar la verdad de que había matado a su propio hijo. Todo su cuerpo temblaba mientras gritaba como una loca. No, eso es imposible. Se suponía que era tu hijo el que murió. Para entonces, los invitados ya se habían dado cuenta. Los susurros se extendieron como la pólvora entre la multitud y todas las miradas se volvieron hacia David. Capitán Armstrong, ¿qué pasa?, preguntó finalmente a alguien. ¿No fue la camarada Emily? ¿El bebé no falleció hace un mes? Su hijo parece perfectamente saludable. ¿Cómo pudo morir? Todos sabían que era el bebé de Emily el que había muerto, y el niño en mis brazos era mío. Nadie entendía que había provocado el arrebato de Emily, y la escena rápidamente se sumió en el caos. La habitación se llenó de voces fuertes y confusión. El rostro de David palideció, pero no tenía ninguna explicación que justificara lo que estaba sucediendo. Emily aún quería decir más. El que murió no lo era. Pero el rostro de David cambió e inmediatamente extendió la mano para taparle la boca. Instintivamente miró al oficial superior que estaba cerca y siseó en voz baja, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Estás loca? Emily lo golpeó con los puños, con los ojos inyectados en sangre mientras gritaba, David Armstrong, bastardo sin corazón. Estabas involucrado, ¿verdad? Planeaste esto con ella. Me engañaste. El rostro de David se ensombreció y la acodazó bruscamente, murmurando en voz baja, basta. Cálmate. ¿Cómo esperas que me calme?, gritó ella. Me dijiste que el que se ahogó era el hijo de Mia, que nuestro hijo estaba a salvo siendo criado por ella, devuélveme a mi hijo. Sus palabras provocaron otra oleada de jadeos de sorpresa entre la multitud. El murmullo se hizo más fuerte. ¿Qué está diciendo? Que estaban tratando de ahogar al bebé de Mia y accidentalmente mataron al suyo, pero ¿no ha estado Mia criando al niño todo este mes? ¿No dijo la propia Emily que su bebé murió? ¿Qué demonios está pasando aquí? Los susurros se convirtieron en un torrente de juicios. No puedo creerlo, David Armstrong intentando lastimar a un niño, ¿qué tan cruel puede ser? Una tras otra, las voces de asco y condena llovieron sobre David y Emily. Me quedé atrás, observando el caos con fría satisfacción. Lo que se suponía que sería un banquete de celebración se había convertido en un escándalo público. Las inesperadas revelaciones dejaron a todos atónitos. Incluso los líderes sentados en la mesa principal se estaban poniendo serios. Uno de ellos se levantó y gritó, Capitán Armstrong, ¿qué está pasando aquí? Explíquese ahora. Con Emily sollozando histéricamente a un lado y su superior mirándolo fijamente al otro, David estaba pálido como una sábana, sudando por el cuello de la camisa. Sus ojos recorrieron la sala hasta que se posaron en mí. De pie al final de la multitud con Caleb en mis brazos, me señaló y gritó, no sé nada, fue Mia. Ella planeó todo esto. Fue su plan. Me dijo que el bebé se había ahogado, y Emily, por lástima, le dio a nuestro hijo para que lo criara. No sabíamos que ya los había cambiado. Ella fue quien mató al bebé. Nos engañó a ambos.
Me echó la culpa en un instante, lavándose las manos mientras se hacía la víctima. Algunos de los invitados, sumidos en la confusión, se volvieron hacia mí y preguntaron, ¿es cierto? David no dudó. Claro que sí. ¿Por qué haría daño a mi propio hijo? Todo esto es un malentendido. Mía, está bien de la cabeza. No deberías creer ni una palabra, dijo. Lo miré fijamente, con los labios curvados en una sonrisa amarga. David Armstrong, no les mientas a todos, ¿también intentas mentirte a ti mismo? Fuiste tú quien cambió a los bebés. Fuiste tú quien intentó ahogarlo, y ahora quieres tergiversar la verdad. Frunció el ceño y, sin pensarlo, soltó, viste la marca de nacimiento en ese niño el día que nació. Tuviste que ser tú quien los cambió después. Esto no tiene nada que ver conmigo. Incliné la cabeza ligeramente, con la voz afilada. Ah, así que admites que sabías de la marca de nacimiento. Entonces, ¿cómo acabó ese bebé en mi habitación del hospital? ¿No fuiste tú quien hizo el cambio primero? Se quedó en silencio, atónito, sin palabras. Alcé la voz para que todos oyeran. Si no me hubiera dado cuenta a tiempo y los hubiera cambiado de nuevo, el que estaría muerto ahora sería mi hijo. La furia me ardió. Levanté la mano y le di una bofetada. ¿Intentaste asesinar a tu propio hijo, tu propia sangre? ¿Acaso eres humano? Mi voz tembló de emoción mientras levantaba la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Queridos familiares y amigos, al principio pensé que se habían equivocado en el hospital, solo una simple confusión de bebés. No pensé mucho en ello, pero ahora veo la verdad. David Armstrong, este monstruo conspiró con Emily para asesinar a mi hijo. Por pura casualidad, fracasaron. Y ahora tienen la audacia de incriminarme. La expresión de David se torció de furia. Sus ojos ardían de odio, como si pudiera matarme allí mismo. Mentiras. Me estás calumniando. Mía, cierra la maldita boca. No tienes ninguna prueba, gruñó David. Emily me miró con veneno en los ojos, su odio prácticamente tangible. Deja de fingir que eres justa. Mi hijo está muerto. El tuyo está vivo, no es esa prueba suficiente, eres una asesina. Pero sus historias iban y venían. La lógica, en el mejor de los casos, era inestable. Por más que se lamentaban o se hacían las víctimas, nadie quedaba convencido. Mis ojos ardían rojos, pero mi voz era fría y firme. El cielo está mirando, ¿de verdad creías que podías salirte con la tuya en todo? Es precisamente porque hay justicia en este mundo que tus planes fracasaron. David intentó decir algo más, pero nuestro oficial superior lo interrumpió con voz severa. Ya basta, David. Estoy profundamente decepcionado de ti. ¿Tus mentiras están llenas de agujeros? ¿Nos tomas a todos por tontos? La expresión de David se volvió desesperada. Esto no tiene nada que ver conmigo, señor. Por favor, déjeme explicarle. Pero el rostro del oficial permaneció sombrío mientras interrumpía fríamente. Necesitas reflexionar sobre ti mismo. Ya no irás a la base. En cuanto a los delitos que hayas podido cometer, investigaremos cada detalle a fondo. Ante esas palabras, el color desapareció por completo del rostro de David. Sus labios temblaron y se desplomó en el suelo, derrotado. El oficial suspiró y luego se volvió hacia mí con genuina sinceridad. Camarada mía, he fallado en mi supervisión. No me di cuenta a tiempo de la mala conducta de David, pero en última instancia esto es un asunto de tu familia. No me corresponde intervenir demasiado. Debes decidir por ti misma. Entendí el mensaje oculto en su tono. Sin dudarlo, respondí, gracias por su preocupación, pero le prometo que esto no volverá a suceder. Pronto me trasladaré a Beijing. David no se atrevió a arremeter delante del oficial, pero en el momento en que me miró, sus ojos estaban llenos de malicia. Bajó la voz y empezó a hervir de amenaza. Ni hablar. ¿Sabes siquiera lo que dices? Tú misma quemaste la carta de transferencia ese día, ¿verdad? Piénsalo bien, Mía. ¿A dónde vas a ir sin mí? Le dirigí una mirada fría y luego sonreí, satisfecha y burlona al mismo tiempo. Esa fue solo la copia de la notificación.
La orden de transferencia real ya fue procesada en el momento de su envío. Los ojos de David se encontraron con los míos, oscuros por la rabia. Mía, somos marido y mujer. No dejaré que me dejes. Nunca podrás escapar. Soy tu marido. ¿De verdad vas a darme la espalda? Simplemente sonreí. No tenía idea de cuánto tiempo había estado esperando este momento. Saqué nuestro certificado de matrimonio roto y arrojé los pedazos a sus pies. Su rostro se torció ligeramente mientras intentaba mantener la actuación. ¿Por qué romperías eso? ¿Crees que eso cambia algo? Incluso si lo destruyes, no desharás nuestro matrimonio. Aplaudí una vez. Exactamente. Aunque lo rompa en pedazos, nunca estuvimos realmente casados. La expresión de David vaciló. Me miró atónito, escudriñando mi rostro como si intentara averiguar si hablaba en serio. ¿De qué estás hablando? Tuvimos una ceremonia legal. Nos registramos correctamente. Solté una risa fría y lo interrumpí. Está bien, basta. Estás cansado de fingir y yo estoy cansada de escuchar. La única razón por la que no destruí por completo este certificado falso fue porque quería preguntar cómo exactamente falsificaron algo tan convincente. Tan pronto como dije eso, la atmósfera en la habitación cambió. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. ¿Un certificado de matrimonio falso? Han estado casados durante muchos años. ¿Cómo podría ser falso? Eso es increíble. Parecía tan real, dije con calma. Si no me creen, sigan adelante y háganlo examinar. No importa lo buena que sea una imitación, cualquiera que haya visto la auténtica puede notar la diferencia. Alguien se agachó para recoger el certificado roto, pero David se abalanzó de repente, bloqueando el paso y gritando, «¡Quita las manos de encima!». Ese estallido no hizo más que confirmar las sospechas de todos. Algo estaba claramente mal. El oficial inmediatamente ordenó al guardia, «Recoja ese documento para examinarlo». Los guardias se movieron rápidamente y los resultados no tardaron en llegar. El certificado de matrimonio de David era realmente falso. Toda la sala estalló en shock. La gente miraba a David como si ya no lo reconociera. ¿Un certificado falso? ¿Qué estaba haciendo? Increíble. ¡Qué descarado! Podría ser que fingió el matrimonio solo para estafarla, susurró a alguien con incredulidad. Eso es repugnante, murmuró otro. El rostro de David se volvió más oscuro y aterrador con cada palabra de la multitud. La humillación lo estaba asfixiando. Y justo en ese momento, dejé caer otra bomba. David, si querías separarte, podrías haberlo dicho simplemente. Me dejaste cocinando y limpiando para ti mientras registrabas en secreto un matrimonio y tenías un hijo con tu cuñada viuda. ¿Qué sentido tenía todo aquello? Él levantó la vista en estado de shock y con la voz temblorosa. ¿Cuánto sabes realmente? Le devolví la mirada con frialdad y no dije nada. Otros comenzaron a interrogarme, visiblemente aturdidos. Camarada mía, ¿podría haber algún malentendido? Esto es demasiado. Curvé mis labios en una sonrisa amarga. ¿Demasiado? ¿Quieres saber quién es el padre del bebé de Emily? David. Ese es quien. Ella y David fueron a conseguir un certificado de matrimonio a mis espaldas. El certificado falso que me dio David solo era para encubrir su relación. Me volví hacia mi padre, quien se quedó sin palabras. Papá, si no me crees, siéntete libre de ir a nuestra casa. Su certificado todavía está en la habitación de Emily. Es fácil de demostrar. No es que nadie necesitara comprobarlo. Emily prácticamente ya lo había confesado todo. Ella agarró el brazo de David y lo sacudió furiosamente. David, ¿eres siquiera un hombre? ¿Cómo puedes dejar que me humillen así? David, ya abrumado, estaba cada vez más molesto. Finalmente estalló y la ignoró. Suficiente. ¿Es ahora realmente el momento para esto? Su paciencia estaba claramente agotada. Ya ni siquiera podía molestarse en fingir con ella. Luego se volvió hacia mí, con ojos desesperados y la voz repentinamente suave y suplicante.
Mía, todo fue un malentendido. Antes no pensaba con claridad y no te escuché, pero a partir de ahora lo arreglaré. Solo dame una oportunidad para compensarte. Permanecí impasible y mi tono fue distante. No queda nada más que discutir. Hazte a un lado. David extendió la mano, intentando agarrar la mía. No lo olvides, tenemos un hijo juntos. ¿Cómo lo criarás tú sola? No soporto la idea de que trabajes hasta matarte. Mía, mientras te quedes aquí no te faltará nada. No necesitarás trabajar y siempre habrá dinero para gastar. ¿No es esa una buena vida? Por favor, no te vayas. Te demostraré lo sincero que soy. Derramó palabras dulces, pero todo eso ya no tenía sentido. A un lado, Emily finalmente no pudo contenerse más. Su tono se volvió amargo y sarcástico. David, ¿qué significa esto? Nuestra relación ha quedado expuesta. Todos saben que somos la pareja real, entonces ¿por qué sigues aferrado a ella? Ella se burló y añadió, algunas mujeres sí que saben jugar bien sus cartas. Bastan unas palabras para que el alma de un hombre quede atrapada, ¿quién sabe cuántas veces habrá usado ese truco? Antes de que pudiera responder, David se volvió hacia ella con ojos helados. Cierra el pico. Mía es mi verdadera y legítima esposa. Si no hubiera sido por tu seducción, nunca habría perdido la cabeza ni me habría casado contigo. Yo estaba destinado a estar con Mía. Tú fuiste quien arruinó todo entre nosotros. Emily parecía como si la hubieran golpeado. Se tambaleaba, pálida y temblorosa. David Armstrong, bastardo. Mi marido ni siquiera estaba frío en el suelo cuando me arrastraste a tu cama. Me dejaste embarazada y prometiste que estaríamos juntos para siempre. Dijiste que viviríamos como marido y mujer tan pronto como fuera el momento adecuado. ¿Y ahora simplemente me vas a tirar? Ella se abalanzó sobre él y lo agarró desesperadamente, y los dos comenzaron a luchar. Mientras gritaban y se agitaban, las palabras de Emily se volvían cada vez más obscenas y humillantes. Los invitados que nos rodeaban se quedaron paralizados, boquiabiertos ante la escena, sus expresiones pasando del asombro al disgusto. Uno por uno comenzaron a susurrar juicios duros. Hombre sin corazón, escuché a alguien decir. Repugnante. David finalmente se liberó del agarre de Emily, magullado y golpeado. Parecía un completo desastre, pero aún así tuvo el coraje de volverse hacia mí con ojos desesperados. Mía, te lo compensaré. Me divorciaré de Emily. Podemos ir a registrar nuestro matrimonio hoy. De ahora en adelante solo seremos tú y yo. Serás mi única esposa, por favor. No pude evitar reírme fríamente y le di un manotazo en la mano cuando intentó tocarme. No me importa con quién te cases, pero una cosa es segura, nunca seré yo. Lo miré a los ojos, firmes y claros. David, sin ti mi vida solo mejorará. Eras el peso muerto que me retenía. Su rostro se puso pálido y sus labios temblaron como si recién ahora comenzara a sentir un rastro de genuino arrepentimiento. No, por favor, solo escúchame, balbuceó. De verdad quiero compensarte. El bebé está a salvo. Solo estás enfadada por el certificado de matrimonio, ¿verdad? Te juro que conseguiré uno de verdad contigo, ¿vale? Ya hemos pasado tantos años, y ahora tenemos un hijo. ¿Cómo pudiste dejarme ahora? Pero lo único que sentía por él era asco. Había visto suficientes de sus patéticas actuaciones para toda la vida. Nunca volvería a creer ni una sola palabra que saliera de la boca de David Armstrong. En ese momento, un grupo de agentes uniformados irrumpió en la habitación. El hombre que los lideraba llevaba una placa que lo identificaba claramente como un comisario político. Recibimos un informe, dijo con voz firme. El capitán David Armstrong está siendo investigado por abuso de poder y violación de los derechos de sus compañeros. Por favor, cooperen con nuestra investigación. Gast recorrió la habitación. Todos observaron en silencio atónito cómo sujetaban a David. Su propio rostro estaba paralizado por la confusión y la conmoción. Ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar cuando ya se lo estaban llevando. Forcejeó violentamente, gritando, no hice nada. Hubo un error.
Alguien debió de denunciarme por despecho. El comisario mantuvo la calma. Nunca actuaríamos sin pruebas contundentes. Al mismo tiempo, Emily, que estaba acurrucada en un rincón, también fue detenida. Entró en pánico y gritó, ¿qué hacen? Solo soy una civil. ¿Por qué me arrestan? Al ver esto, la máscara de confianza que David portaba finalmente se quebró. Su pánico era visible. Ambos fueron sujetados. Entonces el comisario continuó, David Armstrong es sospechoso de abusar de su cargo, falsificar la identidad de un médico militar y aprovechar oportunidades que estaban destinadas a otros. Los arrestaremos a ambos. La multitud, al ver todo esto, ya no pudo fingir que no entendía. El oficial al mando de David parecía furioso, con el rostro sombrío como un rayo. Increíble, espetó. Te ascendí a capitán porque confiaba en ti, David. ¿Y así es como me lo pagas? Desvergonzado, completamente falto de integridad. Emily sollozaba desconsoladamente, temblando dentro del círculo de guardias. David, ayúdame. Por favor, sálvame. No hice nada. Fue todo idea tuya. Pero a David no le importó en absoluto. Apenas se controlaba. Mientras lo arrastraban afuera, se giró hacia mí, desesperado. Mía, te amo. Nunca fue real con Emily. Lo juro. Ayúdame. Diles la verdad. Lo miré con calma, fría y serena. Y en cuanto salió, abrió mucho los ojos al comprender. Fuiste tú. Fuiste tú quien encontró las pruebas y me denunció. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Respondí en voz baja, David, este es tu karma. Se los llevaron a los dos, y el banquete, una vez grandioso, se sumió lentamente en el silencio. Los invitados comenzaron a disculparse en silencio, uno por uno. Algunos se detuvieron a mirar al bebé que llevaba en brazos. No puedes confiar en los hombres, murmuró una tía anciana. Pero la vida continúa. Este pequeño parece tan dulce. Se convertirá en alguien especial. Sonreí y le di las gracias. No tiene por qué ser excepcional. Con tal de que no se parezca a su padre, me bastará. Al día siguiente, tomé el tren hacia el norte. Antes de irme, me llegó la noticia. David había sido oficialmente destituido de su cargo. No solo había perdido su rango de capitán, sino que también había sido dado de baja con deshonor del ejército. Un vecino que me dio la noticia dudó un momento y luego preguntó, ¿no vas a verlo una última vez? Después de todo, estuvisteis casados durante años. Negué con la cabeza. Años de mentiras y traiciones. No queda nada más que decir. Una vez que me instalé en Pekín, me dediqué por completo al trabajo, llevando a mi hijo conmigo en cada paso del camino. La vida era más difícil que antes, pero mi corazón se sentía más ligero que en años. El día que recibí mi ascenso, recibí una carta de un viejo vecino. Mencionaba que, después de que David y Emily fueron liberados, se divorciaron casi de inmediato. David había estado intentando todo para averiguar a dónde me había mudado, pero nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Deshonrado y completamente arruinado, David había perdido toda influencia. Emily, sin nadie en quien confiar y con su único hijo desaparecido, se aferró a él todos los días con un dolor histérico. Su romance, que una vez fue secreto, rápidamente se convirtió en un amargo resentimiento. Se convirtieron en enemigos, culpándose y resintiéndose constantemente entre sí. No mucho después, alguien informó que la casa de David se había incendiado. Tanto él como Emily fueron encontrados muertos en el interior. Se rumoreaba que Emily había arrastrado a David a un suicidio por asesinato, obligándolo a morir con ella. Más tarde, un viejo vecino me escribió para decirme que David había dejado una pequeña cantidad de dinero y había pedido que me enviaran su libreta de ahorros a mí, su exesposa, como decían. Al fin y al cabo, ya habíamos celebrado una boda una vez. También me preguntaron si consideraría regresar para el funeral, ya que ninguno de ellos tenía familiares que pudieran reclamar sus restos. Lo pensé un momento y decidí enviar un poco de dinero para los gastos del entierro. Ese era el último vínculo que necesitaba cortar.
El pasado era como humo en el viento, se desvaneció y desapareció. No tenía ningún deseo de mirar atrás ni de revivir nada de aquello. Mi hijo balbuceaba suavemente, señalando hacia el alféizar de la ventana donde había caído una hoja dorada. Afuera, la luz del sol entraba brillante y radiante, llenando el mundo de calidez.